Shalom, Masejet Brachot, la página Mem Zayin Amud Aleph. Estamos en la primera línea donde dice Rabin. Sigue la Gemara, cuenta Rabin ve Abaye avu ka'azlei be'orchai. Be'orcha, Rabin y Abaye están en el camino. Kadmei hamre de Rabin y de Abaye. El burro que estaba montando sobre él, Rabin, se adelantó más que el burro de Abaye. Velo amarle neizel mar, y Rabin no se detuvo y le dijo a Abaye: ve tú de primero, señor. Amar dijo a Abaye: mi desalik ay me rabonon mi ma'araba gas le daite. Dijo Abaye: desde que Rabin fue a Eretz Israel y volvió de allá, se volvió orgulloso, por eso no me respeta en el camino. Kimata le pitja de Beiknishta, cuando llegaron a la entrada a la sinagoga, amarle ne'el mar. Entonces sí le dijo Rabin a Abaye que entre de primero. Amarle ved hasta lav mar ana, hasta ahora yo no era un señor importante que no me dijiste ir de primero. Amarle achi amar Rabbi Yohanan en mechabdin ela bepetach sheyesh ba mezuzah. Dijo: yo escuché el nombre de Rabbi Yohanan que no se respeta al otro decirle ir primero solo cuando llegamos a una puerta, a una entrada donde hay una mezuzah. Pregunta la Gemara: de itle ba mezuzah in de leit ba mezuzah lo. Depende si hay una mezuzah o no en la puerta. Ela meata beita knesset u beita midrash de leit ba mezuzah achinami de en mechabdin. Si fuera así, entonces en la entrada de una sinagoga o un beit midrash que no hay necesidad de poner mezuzah, entonces no hay que respetar y dejar al más importante entrar de primero. Si el caso mismo de Rabin y Abaye fue en la entrada de una sinagoga. Ela eima bepetach agaui le mezuzah. Es en una puerta que es apropiada de poner una mezuzah ahí es donde se respeta. Pero, ¿qué quiere decir? En donde no, en los caminos, como vimos antes, que badrajim no se respeta. Es decir, no se dice al otro ir de primero, aunque es más importante que él. Y como nos enseñó todos, pues lo dijimos en la página anterior, estamos hablando cuando no se juntaron de antemano para ir juntos, no salieron juntos con el mismo propósito, sino se encontraron en el camino o se vieron en el camino. En esos casos no se respeta uno al otro, pero si salieron juntos, dice el Tosfot, entonces sí hay alajá de que el más importante ande de primero cuando salieron juntos. Sigue la Gemara con otras alajot de cuando se come. Dice la Gemara: Ma Rav Yuda berei de Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav en amesubin rashain leechol klum ad shitom abotzea. Cuando hay alguien que él dice la bendición del pan y es el corte del pan, los otros que van a comer del pan de él no deben empezar a comer hasta que el que dijo la bendición no coma de primero. Dice la Gemara: Yativ Rav Safra bekamar litom itmar. Rav Safra viene y corrige un poquito lo que dijeron en nombre de Rav y dijo, en vez de decir en amestubin rashain leechol klum ad shitom, dijo en amestubin rashain litom klum ad shitom. Pregunta la Gemara: lemay nafkamina, ¿qué nos quiso enseñar con eso, con esa corrección? Dice la Gemara: shechayav adam lomar belshon rabo. No es una alajá, sino él había escuchado el nombre de Rav que él dijo en esa forma, en esas palabras. Entonces hay que decir exactamente las palabras que escuchó de su Rav. Y como Rav había dicho litom, también él corrigió que hay que decir litom. Dice la Gemara: Tanu Abanan, Shnaim mamtinim ze leze bekeara, shlosha en mamtinim. Si hay dos personas que están comiendo juntas y hay un plato central que de él están cogiendo cosas para comer de ellas, y uno paró de coger de la comida para tomar, el otro espera y para de coger de la comida hasta que el otro termine de tomar. Pero si son tres que están comiendo y uno paró para tomar, los otros dos no tienen que parar y esperarlo, sino siguen comiendo. Otra alajá: botzea u poshet yado tchila. El que dijo la brajá sobre el pan, él es el que primero empieza a coger del plato central. Bimba lachlok kavod le rabo o le mishe gadol imeno areshut biyado. Y si él quiere respetar a su Rav o a una persona más importante de él que está ahí, que él empieza a coger de primero de la comida, puede hacerlo y es derech eretz. Sigue la Gemara, cuenta la Gemara: Rabbe bar Barjana ave asik le lebrei. Rabbe Barjana estaba casando a su hijo Beirav Shmuel bar Rav Katina Kadim veyativ, y antes de que era la boda se sentó con su hijo Vekamatni le lebrei
En abotzea rashai livtzoa achichle amen mipi aonim. Y le está enseñando cómo tiene que hacer la salahot de la comida. Y le dijo que el que dice la brajá del pan no debe cortar el pan hasta que no termine el amén de todos los que están comiendo con él. Él dijo la brajá de Amotzileje Minaretz, todos les contestan amén, solo cuando terminaron el amén, entonces termina de cortar el pan. Y dice Rashi, porque el amén es parte de la brajá. Cuando una persona contesta amén al otro, tiene que tener intención de sacarlo. Así como una persona que dice una brajá saca al otro en la brajá, el que le contesta amén también tiene que tener la intención de sacarlo a él, y el que lo escucha, escuchar el amén hasta el final, es parte mismo de la brajá. Entonces tiene que esperar hasta que todos terminen el amén y solo entonces cortar el pan. Dice la Gemara, Rav Chizda amar mipi rov haonim. Rav Chizda dice, no hay que esperar hasta que todos terminen el amén, sino la mayoría. Los que se alargan demasiado no está bien, como dice la Gemara, amar le Rai Barjama maishna ruba de akati lokalia braja miutanami lokalia braja. Le preguntó Rabbi Barjama a Rav Chizda, ¿por qué a la mayoría dices que los sí los espere? Porque no se ha terminado la braja hasta que no contesten amén. También con los otros poquitos que no han terminado de decir amén, también no se ha terminado la braja. Amar le shani omer, kol haone amén yoter midai, eno elatoe. Le dijo Rav Chizda, mi opinión es que el que contesta el amén demasiado largo está equivocado. Todos lo dicen porque entonces distorsiona el sonido correcto del amén. Y sigue la Gemara hablando de justo del amén. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, dice la Braita, en onin lo amén jatufa. No se contesta amén jatufa. Jatufa quiere decir que no se escucha bien la alef. La alef del principio del amén. Decimos o amén, o los ashkenazim omen, o umain, como dicen los hasidim, pero el que dice jatufa, que si no se escucha la alef, él dice una especie de main, que si no se escucha la alef, eso es jatufa, es prohibido decir así. Velo amen ketufa, que al revés, al final de la palabra no se escucha, dice main, y no se escucha la nun, no la pronuncia bien, también eso es prohibido. Velo amen yetoma, es prohibido decir un amén yetoma, quiere decir que él no sabe sobre qué está diciendo amén, él no escuchó la brajá del que dijo la brajá y tampoco sabe qué brajá dijo, sino él ve que la gente contesta amén y él también contesta amén sin saber de qué. Eso es llamado amén yetoma, también es prohibido. Velo izrok brajá mi piv, y también la brajá misma es prohibido decirla de forma muy rápido, que parece como si ya quiere deshacerse de la brajá, como una carga que ya quiere quitarse de encima. No, esa es la forma de decir una brajá, sino decirla de forma decente. Y dice la Gemara, Ben Azai Omer, Kol aone amen yetoma, yu banav yetomim, jatufa itchatfu yamav. Van a ser quitados sus días, van a ser cortados sus días. Ketufa itkatfu yamav. Van a ser cortados sus días. Vechol amarich ba amen, ma'arichino yamav bishnotav. El que dice el amén largo, entonces así le van a alargar su vida. Obviamente, y el Tosfot nos dice, pero no demasiado como aprendimos antes. En la Mishnah Brura está escrito decir amén el tiempo que toma decir Kel Melech Neiman, que es la kavaná que uno tiene cuando dice amén. Cuenta la Gemara, Rab Ushmuel Avuyat ve Beseudata. Rab y Shmuel están en la comida. Ata Rav Shimi Barjia. Llegó Rav Shimi Barjia, Avekames Arev ve Achil. Llegó y rápido empezó a comer porque él quería ser considerado que comió con Rav Shmuel y entonces poder hacer zimun con ellos. Entonces rápido vino a comer. Amarle Rav Mada Atchal Itztarufei Beadan. Tú quieres juntarte nosotros para decir zimun. Anan Achlinan Lan. Nosotros ya terminamos la comida, ya no puedes juntarte con nosotros. Amarle Shmuel Ilumaiti li Ardilaya Vegozlaya le Abba Milo Achlinan. ¿Acaso si me hubieran traído a nosotros ahora ardilaya dice Rashi, es lo que Shmuel le gustaba comer, son una especie de hongos, kmein bepitriot, era una comida que le gusta a él. Si hubieran traído ahora ardilaya que me gusta a mí, o gozalaya, es decir, pollitos pequeños que parece que dice Rashi que le gustaban a Rav, si hubieran traído esas cosas ahora, ¿acaso no hubiéramos comido? Entonces, como si lo hubieran traído, si hubiéramos comido, entonces, aunque no estamos comiendo ahora, cuando Rami Barjama come, es considerado que está comiendo con nosotros y entonces sí puede juntarse con nosotros y hacer zimun. Cuenta la Gemara,
Talmidei de Rav, Abuyat beseudata, los alumnos de Rav estaban comiendo una comida, al Rav Aja, llegó Rav Aja, Amrei ata gabra rabba de mevarechlan, dijeron los alumnos, llegó una persona importante que él va a decir Birkat Hamazon por nosotros. Amarla le dijo, misabritu de gadol mevarech, y karshe beseuda mevarech. Le dijo, no el más importante tiene que decir la braja, sino el principal. ¿Quién es el principal? Dice Rashi, el que estaba en la comida desde el principio, él es el que tiene que decir la braja. Pero concluye la Gemara, ve'ilcheta gadol mevarech afal gav de'ata bebasof. Dice la Gemara, no. El más importante es el que le dan el respeto de decir, el honor de decir Birkat Hamazon, aunque llegó al final no más. Y ahora vuelve la Gemara a la Mishnah. Vimos en la Mishnah una lista de cosas que si las comió se vuelve parte del zimun, y otras cosas que si él las comió no se puede volver parte del zimun, no es parte de los tres y no hay zimun. Ahora la Gemara habla de eso. Es el primero, Achal Dmai, Bejulei. Vimos que si comió Dmai sí se vuelve parte del zimun. Dmai, como sabemos, es frutas, cosechas que se compraron de una ma'aretz, y Hazal tenían el temor que la ma'aretz no hizo masrot, entonces hay que hacer maser, y antes de hacer maser es prohibido comer. Y dijo de todos modos la Mishnah que el comió Dmai, de todos modos sí es parte del zimun. Entonces pregunta la Gemara, Hal Dmai bejulei, halo hazile. Pregunta la Gemara, si él no tiene prohibido comer eso, ¿por qué él se vuelve parte del zimun? El que come algo prohibido, cuando él dice brajot sobre eso, no es braja, es algo malo. Entonces, ¿por qué se va a volver parte del zimun? Contesta la Gemara, Kevan de ibai mafkar lelenichsei ve'ave ani vechazilei. Dice la Gemara, con respecto al Dmai, es como si sí puede comerlo, porque hay la posibilidad. Si él ahora diría que todas sus propiedades, todo su dinero está libre, que decir, no es de él más, el que quiera puede cogerlo. Entonces, hacer efker de él, entonces él sería pobre, y los pobres pueden comer Dmai sin hacer masrot. En el caso de los pobres, les permitieron comer Dmai sin masrot. Como está escrito en la Mishnah, Detnan ma'achilin et ha'aniim Dmai, se da a los pobres a comer Dmai, vet achsania Dmai. La achsania, dice Rashi, son soldados del ejército que el rey decía que la gente en los pueblos tenía que darles de comer, y como ellos no están en su lugar, son como pobres, y pueden comer, se les puede dar Dmai sin hacer masrot. Entonces vemos que un pobre puede comer Dmai, y entonces una persona, aunque él no es pobre, como podría ser pobre, lo que decíamos que comió algo apropiado para él y puede ser parte del zimun. Dice la Gemara, ve'amar Ravuna, Tana bet Shammai omrim, en ma'achlin et ha'anim ve'et achsania Dmai. Ravuna dice una braita en nombre de Bet Shammai, que Bet Shammai piensan que los pobres no pueden comer Dmai. Explica Tosfot que Ravuna quiere decirnos, si en algún lugar ves una braita, una Mishnah, que dice que no pueden comer los pobres Dmai, que sepas que esa es la opinión de Bet Shammai y no es según la halajá. La halajá es como dijimos, que los pobres pueden comer Dmai. Y pasamos al segundo caso en la Mishnah, Maaser Rishon Shenitla Trumato. Alguien que dio Maaser Rishon al Leví como es debido, y el Leví sacó de el Maaser Rishon como es debido la 10ª parte, y que es de Trumat Maaser, y se la dio al Cohen. El que comió eso puede ser parte del zimun. La Gemara pregunta, Pshita, obviamente, ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder participar en el zimun? Es algo que se hizo todo lo que hay que hacer y se puede comer, claramente. Contesta la Gemara, Lo tzricha ela sheikdimo bashibolim, ve'efrish mimeno trumat maaser, velo efrish mimeno truma gdola. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso así. Por lo común, hay que primero sacar de la cosecha, hay que sacar truma gdola. Esa truma gdola se da al Cohen. Después se hace maaser rishon, que se le da al Leví, y el Leví de esa parte de ese maaser rishon saca el trumat maaser y se la da al Cohen. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que antes de hacer la truma gdola, él le dio al Leví el maaser de él y no hizo truma gdola. Después el Leví de la parte de él, del maaser rishon de él, dio la trumat maaser que hay que darle al Cohen. Pero la truma gdola no se ha sacado de esta cosecha y de todos modos está bien. Dice la Gemara, Uje de Rabbi Abau.
דאמר רבי אבאו אמר ריש לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים, פטור מתרומה גדולה, שנאמר ורמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, ותרומת מעשר מן המעשר. Nos enseña la Gemara que estamos hablando en el caso que cuando le dio el maaser al Leví antes de sacar a Trumá Gdolá, cuando lo hizo antes de que se terminen las obras con la cosecha. La cosecha se corta, después se reúne en omarim y después se hace un depósito de granos como una montaña pequeña, se reúne todo junto. En ese momento es llamado Dagan, en ese momento es llamado Kri, y en ese momento es que hay la obligación de dar la trumá al Kohen Gadol de ese momento y no se puede quitarle esa parte. Pero si él antes de llegar a esa etapa con la cosecha ya dio el Trumat Maaser, el Maaser Rishon al Leví, en ese caso no importa, no meakev, quiere decir, no nos detiene de comer la Trumá Gdolá que no se le dio al Kohen Gadol. Y eso se aprende del pasuk que está escrito Ve'aremotem mimenu, quiere decir, tienen que sacar una trumá, Trumat Hashem Maaser Mina Maaser, la décima parte del Maaser que se le fue dado a Leví. Pero el Drash dice Maaser Mina Maaser, Amarti lecha velo Trumá Gdolá u Trumat Maaser Mina Maaser. En un momento que ya está en las manos de Leví el Maaser Rishon, aunque no se hizo Trumá Gdolá, él saca una trumá en la décima parte y no la Trumá Gdolá y la trumá del Maaser. Entonces, por eso, de todos modos, eso es lo que el Hidush de la Mishnah, que de todos modos, aunque no se sacó la Trumá Gdolá, de todos modos está bien que lo coma y se vuelve parte del Zimun. Ahora pregunta la Gemara, Marley Rav Popele Abai y Aji afilo ekdimo bekri nami. Le dijo, ¿por qué si hay una drasha que aprendemos del pasuk, que cuando ya es maaser que se dio a Leví, no detiene la Trumá Gdolá que no se sacó? Entonces, ¿por qué solo cuando se le dio antes de hacer el depósito de granos? También si después de hacerlo, si no se hizo Trumá Gdolá y se le dio el maaser a Leví, que de todos modos puedan comerlo, con dar solamente la Trumat Maaser sin la Trumá Gdolá. Amarle aleja amar kad, eso se aprende de otro pasuk, que está escrito Mikol Maasroteichem tarimu. Está escrito con respecto a la Trumá Gdolá, de todos los Maaser de ustedes sí tienen que sacar la Trumá Gdolá. Y aprendemos que aún si alguien se adelantó y le dio a Leví el Maaser antes de darle la Trumá Gdolá al Cohen, tiene que sacar la Trumá Gdolá del Maaser y no es suficiente que dé el Trumat Maaser nomás. Y dice Rashi que en el momento, ahora sigamos, dice la Gemara, Umaga ita, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en este caso así, por en este caso así? Hay idgan ve hay lo idgan. Esto, cuando ya se volvió una montaña, un depósito de granos, es llamado Dagan, como está escrito en el pasuk con respecto a la Trumá Reshit Deganhatitenlo, mientras que antes de eso no es llamado Dagan. Al momento que es llamado Dagan, explica Rashi, ya es considerado que llegó a las manos del Cohen, que es decir, es como si estuviera bajo sus manos la Trumá Gdolá. Entonces, cuando le da, en esa etapa, le da el Maaser al Leví, le está dando parte del Kohen Gadol, que ya es de él, ya pertenece a él. En ese caso no es suficiente que dé el Trumat Maaser, sino primero tiene que sacar de eso Trumá Gdolá, y solo después saca Trumat Maaser, y entonces se puede comer. Pero la Mishnah estaba hablando en el caso que se le dio el Maaser al Leví, Bashibolim, antes de hacer el depósito de granos, y en este caso no se saca Trumá Gdolá de esa parte, y suficiente Trumat Maaser y se come y mitztaref le zimun. Y con eso terminamos por ahora esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.